momento de las entrevistas en 24 horas. Siete y 11 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida en el estudio en Guayaquil a Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias, Liz. Buen día. El día de ayer el país se conmociona con la noticia del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Hace una semana, Rider Sánchez, candidato a asambleísta precisamente por su partido político. Y usted decide suspender momentáneamente sus actividades de campaña, al igual como también lo hacen otros binomios de la presidencia, me imagino por solidaridad, empatía, pero también por falta de garantías, demandándole algo al actual gobierno. Mire, bueno, primero al actual gobierno, un poquito de conexión con lo que estamos sufriendo los ecuatorianos en todas partes, ¿no? Porque me parece a mí que lo que exigimos los ciudadanos ya con hartazgo es dejar atrás este mar de sangre y de lágrimas en el que nos estamos ahogando. Yo personalmente, sí, la semana pasada, lunes, igual que hoy, nos tocó tomar la misma decisión de suspender los actos de campaña por respeto a los familiares de las víctimas, por empatía con los esmeraldeños, con los manavitas, con la mayoría de los ecuatorianos que ya estamos hartos, cansados de dar pésames, de solidarizarnos con las víctimas. Yo personalmente he llegado a un punto de hartazgo, Liz. Y en el caso de Rider, que era nuestro candidato a asambleísta en Esmeraldas, hombre sano, un hombre que estaba con el único objetivo de ayudar a su provincia a salir de esta crisis de inseguridad. En el caso de Agustín, con quien he podido, cuando fui vicepresidente, trabajar, me dio pena ver, fallece en el Hospital General Rodríguez Zambrano, el que trabajamos juntos para que se repotencie, para que se construya. Fallece visitando obras de alcantarillado, que en su momento pudimos trabajar con él también para poder construir. Una hija de 5 añitos, un hijo de 6 meses, una esposa que se acababa de graduar de Derecho, una familia joven, contemporáneos míos. ¿Tú crees que hay derecho a vivir así? ¿Tú crees que los ecuatorianos podemos seguir en esta situación? Si estamos aquí, es porque estamos hartos, Liz. Quienes estamos dando un paso al frente ya no soportamos más, y si suspendemos la campaña, los actos de campaña, es porque nuestra campaña es una campaña alegre, que trata de llevar esperanza, felicidad, pero en estas circunstancias, créeme, por respeto a las víctimas, no podemos seguir así, por solidaridad con ellos. No puede ser que todos los lunes amanecemos dando un pésame. Pero también yo le preguntaba, por falta de garantías, quizás usted es uno de los binomios que no aceptó contar con un resguardo, no aceptó contar con esta seguridad que otros binomios sí aceptaron, precisamente porque hay una serie de candidatos que han sido víctimas de atentados, de funcionarios públicos también, o que han recibido amenazas. Nuestra campaña ha tomado todas las precauciones del caso en materia de seguridad. Agradecemos de corazón a la fuerza pública el que nos quiera resguardar. ¿Y quién resguarda a la ciudadanía, Liz? Es decir, yo con todo gusto, si quiere, pero ¿y los ciudadanos que están desamparados? Nosotros no corremos riesgos innecesarios, estamos tomando decisiones en función de hacer una campaña segura para todos, para quienes nos acompañan también. Mira las víctimas colaterales de todo esto. Mira a Ariana, una joven deportista ayer. Miren el intento de asesinato del alcalde de Durán. Hace unos meses nada más, 4 o 5 víctimas colaterales. Personas que por respaldo quizás o por coincidencias de la vida se encuentran en un lugar en donde te caigan metralletazos. A Agustín lo han atacado con armamento que tú dices, ¿cómo es que los delincuentes pueden tener este tipo de equipamiento, Liz? Y precisamente sobre eso, ¿no? Ayer la Asociación de Municipalidades del Ecuador ponía un comunicado demandando de manera urgente que haya una reunión del Consejo de Seguridad para cambiar la estrategia, porque hay 20 alcaldes aproximadamente que tienen que tener resguardo porque han sido víctimas de amenazas o ya víctimas de atentados, algunos, como yo mencionaba, candidatos, pero otros en funciones. ¿Y eso qué precedente está marcando? ¿Ya qué mensaje se está dando en el país? Mira, hay una desconexión total del gobierno con la realidad del Ecuador. El mismo día que el asesinato o el atentado, el ataque armado ayer en Manta, nuevamente caos en las cárceles. ¿Cuántas requisas más en las cárceles? ¿Hasta cuándo siguen entrando las armas? Aquí hay 2 temas que se conectan, Liz. Control de armas y control de cárceles, que son transversales al problema de inseguridad. Si no hay control en las cárceles, no habrá paz en las calles. Si los delincuentes están armados como están y no los desarmamos a ellos y equipamos, entrenamos y respaldamos a la fuerza pública, no vamos a salir de esta crisis. Necesitamos determinación, necesitamos conexión con la realidad del país.
Necesitamos acción, acción. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí contando muertos? ¿Hasta cuándo, Liz? Y se necesita articulación, coordinación con los gobiernos locales, sin duda. Hay territorios en donde los alcaldes ya no gobiernan, en donde el Estado es casi ausente. El alcalde aquí cruzando el río, Liz. El alcalde de Durán no sabe cuándo puede y cuándo no puede entrar a la ciudad que gobierna. ¿A ti te parece que así se puede salir adelante? Y cuando va lo vemos con un chaleco antibalas. Mira, yo admiro y respeto la valentía del alcalde Chonillo. Está vivo de milagro. Está vivo de milagro. Otro joven de mi edad que tiene la determinación de entrar en esto a cambiar las cosas. Claro que tiene que andar con chaleco antibalas. Uno no está en eso para morirse. Uno no se mete en esto para morir. Uno se mete en esto para generar cambios reales, Liz. Pero ¿cómo hacerlo? Porque parecería que ya el ecuatoriano muchas veces dice cómo ver esa luz al final del túnel, porque en lugar de ir mejorando las cosas, pese a todo lo que se dice, pese a ciertas municiones que llegan, ofrecimientos que se dan, las cosas no cambian, sino que empeoran. Algunas cosas, Liz. La primera, el ciudadano que tiene el atrevimiento y la cobardía de levantar un arma y atentar contra la vida de otro tiene que atenerse a las consecuencias. Quien comete delitos contra la vida no merece ningún tipo de atenuante a nivel judicial, ningún tipo de beneficio penitenciario, ningún tipo de prelibertad. O sea, no endurecimiento de penas, sino eliminar cualquier tipo de pena sustitutiva a la que pudiera acogerse. En delitos contra la vida no podemos tener ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque tenemos que marcar una cancha clara y además no solo eso, sino que quien comete un delito contra la vida tiene que saber que le va a esperar un régimen de máxima seguridad y que vengan a reclamar derechos humanos. Y los derechos de la familia Intriago Quijano y de la familia Intriago Saldarriaga, los derechos de la familia de Ríder Sánchez y los derechos de los miles de ecuatorianos que fallecen todos los años víctimas de una delincuencia inclemente, los derechos de ellos, ¿dónde? Régimen de máxima seguridad con las restricciones que estén de acorde al riesgo que ellos representan para nosotros los ecuatorianos, los ciudadanos, que de vez en cuando vean la luz del día nomás, porque así no podemos seguir. O sea, si seguimos con las reglas que tenemos hoy, Liz, ¿cómo vamos a continuar? Régimen de máxima seguridad real, que haga, además, que sea posible el control de cárceles, porque los delincuentes en el Ecuador no están separados por peligrosidad. Pero para eso incluso hay que cambiar la infraestructura carcelaria que hoy tenemos en el país. Y hemos hablado con quienes son expertos en esto para tener los espacios que se necesitan para cumplir con este tipo de sistemas. Pero si tú necesitas control de cárceles, con urgencia, porque desde las cárceles operan el delito, lo primero que tienes que hacer es separar a los delincuentes por peligrosidad. Aquí están en la misma celda, en el mismo pabellón, quien llegó por pensión alimenticia, por accidente de tránsito, junto al sicario, al violador. Discúlpame, aquí hay delitos que tienen que ser tratados por el sistema de justicia y penitenciario como corresponde, con las restricciones, la dureza y las limitaciones que amerita al riesgo que esa persona represente. Si usted ha cometido un delito en ese sentido, tiene que saber que esas serán las consecuencias. Si usted levanta un arma en contra de un ciudadano, tiene que atenerse a que le apliquen la fuerza letal. Y el policía que haga eso, el miembro de la fuerza pública que haga eso, tiene que saber que el gobierno lo va a respaldar, que se va a defender en libertad. Si un policía en defensa de la vida utiliza la fuerza letal, tiene derecho a defenderse en libertad, a contar con el asesoramiento y el acompañamiento legal. Y por último, en caso de ser sentenciado injustamente, a saber que el presidente le va a dar un indulto. Los policías tienen que cuidarnos a nosotros, a los ciudadanos, y a ustedes, amigos policías, los voy a cuidar yo, ¿ya? Pero así no podemos seguir. Si las cosas no cambian, si no hacemos algo, ¿cómo seguimos? Usted el día de ayer, después del asesinato del alcalde de Manta, decía, exigimos todo el peso de la ley, pero hay otro problema. Hay una confianza que está venida menos en la función judicial, cada vez más cuestionada en el país por el accionar de algunos, por no decir muchos, de los funcionarios o representantes de esa función. Mire, hay sistemas en el Ecuador que tienen que ser fortalecidos para dar seguimiento al dinero mal habido, que es el síntoma que no se puede esconder, que es como la tos de la corrupción en el sistema judicial, en los gobiernos, etc. Esos sistemas son la UAFE y el SRI, que tienen que invertir en tecnología para poder hacer un seguimiento intenso y buscar el dinero mal habido y detectar dónde está la corrupción. Pero para esos jueces y fiscales, Liz, que hoy también tienen un temor legítimo de actuar porque son amenazadas sus vidas y las de sus familias, tenemos que darles garantías. Primero, brindarles seguridad a ellos y a sus familias, pero en casos extremos, graves, necesitamos tener el sistema que estamos proponiendo de despacho telemático,
dentro y fuera del Ecuador en sedes diplomáticas para que puedan actuar sin arriesgar, como te decía, lo más importante, que es la familia de uno y la seguridad. Y esos sistemas los vamos a aplicar para que no tengan excusas, ¿verdad? A los corruptos los vamos a ubicar y a sancionar, pero a los honestos, que sí los hay, los vamos a cuidar también, pues, Liz, si no, ¿cómo actúan? O sea, ser juez, ser fiscal en un caso de sicariato no tiene por qué ser motivo para morir, pues. Pero todo esto demanda una depuración, una reestructuración, demanda también recursos. Hay el cómo también hacerlo en ese sentido. Sí, y no es tampoco de chistar y hacer magia. Es un proceso que lo vamos a empezar con sentido de urgencia y con capacidad de acción. Pero no es de un día para otro. Pero cuando habla de urgencia, declarando una emergencia. Sin duda alguna, pues, Liz, por Dios. Pero no es una emergencia, no es una emergencia para esperar 2 años a que lleguen chalecos antibalas, pues. Es una emergencia real con capacidad de gestión. Quien llegue y a la acción. presidencia tendrá 1 año y 4 meses. Y tiempo suficiente como para empezar a enderezar el camino, Liz. No te digo para resolver esta crisis, no te digo para devolver los indicadores que teníamos hace tan solo 2 años de inseguridad. Esos indicadores se han ido a las nubes en términos de homicidios, en términos de secuestros, de extorsión, que eran delitos que eran marginales en el Ecuador. Hoy son pan de cada día los extorsionadores mal llamados vacunadores. No había hace 2 años, no existían. Pero con todo lo que se ha avanzado en el delito, lo que usted menciona antes, no había vacunadores ni extorsionadores, hoy tenemos El vacunadores, secuestro era un delito sicariato, casi extinto en el Ecuador. se actúa con fusiles, con granadas, hay más de 9 grupos operando. ¿Es posible regresar al país a hacer una isla de paz? Control de armas con inteligencia, inversión en inteligencia. El Ecuador invierte alrededor de $20 millones al año en inteligencia. La única ventaja real operativa que tiene el Estado ante los delincuentes es el acceso a la tecnología de inteligencia, que nos permite estar 5 pasos adelante y no 3 pasos atrás como estamos ahora, para saber a quién le compran las armas, por dónde entran, cómo las pagan, dónde las guardan y golpearlos estratégicamente a los delincuentes. Hay que hacer esas inversiones, Liz. Sí, efectivamente no sobra la plata, pero para eso no puede faltar. Sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay reactivación económica, sin seguridad no hay esperanza. Los homicidios se fueron de menos de 7 en el 2020, que fue el último año que yo revisaba las cifras permanentemente como autoridad, menos de 7 cada 100.000 habitantes las muertes, a más de 30, en Esmeralda son más de 50 muertes violentas cada 100.000 habitantes. El delito de secuestro, dime tú, era algo marginal y casi inexistente, hoy es en cada esquina. Te secuestran por $1.000 como por $100.000 y no es ni un tema ni de clases sociales ya, al igual que la extorsión. Extorsionan a la tiendita de la esquina como al gran empresario industrial. ¿Ustedes creen que un país así es viable? Si aquí estamos es para cambiar eso, conscientes de que no es de hacer magia, de que es un proceso, pero es un camino que tenemos que empezar a caminar en el sentido correcto desde antes de ayer. Ya no hay tiempo que perder y falta tanto por hacer. Entonces, a 1 año, 5 meses, 1 año, 6 meses, sí, parece poco, pero un día sin actuar, sin actuar, ya es insufrible. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, aquí en 24 horas. Gracias, Liz, gracias. Presidente